Pues hoy tenemos un tema interesantísimo y se titula Examínate si estás bajo ataque espiritual. O sea que se trata de la relación contigo y con Dios y ver si estás bajo ataque espiritual. Y hay 7 principios que el Señor quiere que discutamos en esta mañana. Y empieza a explicarnos que así como el médico usa la semiología en la medicina, como parte del historial presente y poder indagar en el historial pasado, Él quiere que usemos la semiología. La semiología es una parte de la medicina donde usted observa los síntomas externos para completar el cuadro clínico con el historial familiar, pasado y presente de la familia de ese paciente. O sea, que no está diciendo, usted va a examinar su herencia ancestral, pero también la va a ver a la luz de lo que está aconteciendo en el presente hoy, como síntomas que usted siente o algo que carece o que ora y no ocurren o que está faltándole algo para completar lo que usted quiere llegar. O sea, que nos está llamando a que examinemos la raíz del problema o la causa que causa la enfermedad. O sea, que entremos a la profundidad de la esencia de por qué estamos como estamos y no estamos como queremos estar. O no estamos como Dios nos quiere dar las cosas. Eso es en ciencia, en la medicina se llama semiología, que es un análisis de lo que usted está viendo con sus ojos para poder buscar la raíz de la enfermedad que se acoge el paciente. Entonces nosotros tenemos que verlo a la luz de ¿qué? De lo que nos está pasando en nuestra vida. Y vamos a discutir 7 principios que nos permiten hacer un autoexamen nuestro para ver cómo estamos. ¿Y por qué no tenemos lo que deseamos tener? ¿O por qué no tenemos lo que dice la palabra que debemos tener? Es un autoexamen. La primera señal que tenemos que analizar en nosotros, si estamos bajo ataque espiritual, es si hay una pérdida del deseo espiritual. Si sentimos dejadez, porque esto es un indicio de que el enemigo te quiere separar de Dios. Por lo tanto, te quita el alerta, el deseo de buscar de Dios. El deseo de orar, el deseo de leer la palabra. ¿Por qué? Porque todo creyente debe deleitarse, debe de gozarse en leer esta palabra y recibir la revelación de esta palabra. Cuando se pierde ese deseo es porque hay algo que se está imponiendo para que tú no recibas la bendición de lo que dice la palabra que tienes que tener. ¿Por qué? Porque esta palabra está escrita para bendecir al pueblo de Dios. Dios usó al pueblo de Israel y a los profetas mayores y menores y los patriarcas para escribir esta palabra a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Esta palabra que es viva y cortante y eficaz más que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, y eso lo hemos discutido aquí, tiene un propósito de que seamos vivificados en el espíritu para mantener una comunión y comunicación con Dios. Y si no tenemos ese deleite, ese gozo, el deseo espiritual de nosotros que debe arder por conocer lo que dice la palabra, no existe. Si no existe, quiere decir que hay una señal semiológica que me está diciendo que la relación con Dios está siendo afectada por las tinieblas. Y tenemos que examinarla. ¿Por qué? Porque se supone que si esto es lo que alimenta nuestra alma, todos los días tú alimentas tu alma con la palabra de Dios. Si no la alimentas, pues entonces hay algo malo. Porque este cuerpo se sostiene porque tú y yo lo alimentamos y tomamos agua y dormimos y descansamos. Y hacemos ejercicio, ¿verdad? Si no lo hacemos, el cuerpo se deteriora, se enferma y desaparece y nos morimos. Pues el alma necesita el alimento de la palabra de Dios para mantenerse viva y alerta, en comunión con Dios. Si eso no está ocurriendo, es un primer indicio de que hay poderes de las tinieblas impidiendo que tú busques la relación con Dios, para sostenerte vivo en el Espíritu. El salmista en el Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú. Vamos a buscarlo en la Biblia. Porque no quiero parafrasearlo, quiero decirlo como está aquí escrito. Dios, el Salmo 63. Es un salmo de David. Salmo 63, usted lo tiene. No lo puse en la electrónica. Bueno, dice así. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Fíjate que en el Salmo 63, las primeras 2 líneas dice, de madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. O sea que él va explícitamente a buscar de madrugada al Señor.
Dice, de madrugada te buscaré. Quiere decir que hay una prioridad. Y esa prioridad indica el deseo insaciable de buscar relacionarse con el Dios de la creación. Es algo que existencialmente tiene que estar en nosotros presente en todo momento. ¿Por qué? Porque le vamos a presentar nuestras situaciones y problemas que van a ocurrir en el día desde madrugada. Antes de salir de la casa, le presentamos lo que va a acontecer durante el día. Y como yo siempre le digo, yo te entrego este día para que tú que haces el querer como hacer, hagas como tú quieras. No es lo que yo piense que es primero, la arena, el cemento y la varilla, que estamos en construcción, sino lo que tú quieres que yo haga. Y sabes que a veces me dice, ve a casa de fulano. ¿Cómo? Que vayas a casa de fulano. Y cuando llego allí hay una situación. O llama a fulana. O mándale mensaje a fuengano. Porque ese es el mover de Dios. Porque Él tiene el control de todo. Y nosotros no podemos calcular qué es primero y qué es segundo y qué es tercero. Porque tú y yo no sabemos lo que va a acontecer. Pero Él sí lo sabe. Y cuando nosotros de madrugada le buscamos y en prioridad le buscamos a Él para obtener una respuesta de Él, y créame, a esa hora se oye clarita la voz de Dios. Usted la siente en su corazón, porque no hay estática. Y entonces usted presenta ese día y ese día va a ser la guianza. Pero el enemigo va a decir, no, te amaneciste anoche, estás cansado, no puedes levantarte, te duele la cabeza, estás en menstruación, te duele la espalda, te duele aquello, las pastillas te tomaste, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para que no busques la relación con Dios. Porque lo que quiere es interrumpirlo. Fíjate cómo sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Quiere decir que hay una intensidad de saciarse con la presencia de Él para completar lo que Dios sabe que tú necesitas completar para tu vida. Dios sabe lo que necesitamos, hermano. Dios sabe si nos van a robar, si nos van a tratar de matar, si va a ocurrir un accidente. Dios lo sabe todo. Pero tú te preparas para eso. ¿Por qué? Porque de antemano tú le dices al Señor, te entrego este día. Lo buscas con prioridad y con la intensidad de tu corazón, Él arropa tu alma y empieza a hablarte. Porque lo buscas con deseo, con anhelo. Y esa intensidad demuestra un interés profundo de tener una relación con Él directamente. Que es lo que Él está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acuérdate que el enemigo sutilmente no te va a separar de golpe, lo va a hacer sutilmente, lentamente, hasta que tú pierdas el ánimo, el deseo de leer la palabra. Él lo va a hacer lentamente. ¿Y cómo lo hace? Muy inteligente, poniéndote cosas que parecen ser importantes hacer, pero yo te digo a ti, ¿habrá algo más importante que hacer que la relación con Dios, que es nuestro Creador? ¿Habrá algo más importante que Él tiene el control de todo lo que va a ocurrir y pone en el globo terráqueo toda la agenda de todo el mundo? Y tiene control de bendecir tu vida, evitar la muerte y bendecirte abundantemente. No hay nada más importante que eso. Sin embargo, a veces la tendencia es a levantarte pensando en el problema. Y cuando llegas aquí, se me quedó la casa abierta, yo no sé si cerré el carro, las luces estarán prendidas. Todo eso es poder de las tinieblas operando en tu mente para separarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuánta gente no vive atada y no son sanos dentro de la iglesia porque no saben siquiera perdonar? Hello, estoy hablando con iglesia entendida. No obtienen la bendición porque no saben lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario o lo toman en muy poco y entonces caen en una cosa que se llama egolatría y no son sanos por la egolatría. Decir que yo soy más grande que Jesús, no reconozco lo que Él hizo y por lo tanto no perdono. Y si no eres perdonador, tampoco obtienes la salvación. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús lo echas en menos. Cuando es lo máximo que ha ocurrido en tu vida, en favor tuyo y el mío. Otra de las cosas que tenemos que observar dentro de esta separación es que Él empieza sutilmente a cortarle el tiempo de la oración. Antes le dedicabas 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche, empiezas a cortar a 15 minutos por la mañana porque me coge el tapón. Hago un devocional corriendo y salgo corriendo y llego corriendo y de noche estoy cansado y la hora que le dedicaba
baja 15 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Eso es hora de las tinieblas. Y te hace sentir en el cuerpo que estás cansado, que te duele esto, que te duele lo otro, que tienes que hacer aquello, que es tarde, pero no te estás dando cuenta que el que te puede bendecir con toda bendición y no añade tristeza, le estás cortando la comunión. Entonces actúas por intelecto y no por fe. Y al actuar por intelecto, la fe mengua y empiezas a quejarte de Dios y a decir que estás demasiado ocupado para leer la Biblia. Tienes poco tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando te sales de la coidonía de leer todos los días la Biblia, no tienes tiempo para renovar tu mente y se queda saturada de la basura que el mundo pone en tu mente. Y al fin y al cabo, lo que tú piensas, eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, si todo el día o todos los días renuevas tu mente leyendo la palabra de Dios, automáticamente tu mente va a estar conectada al que escribió esta palabra que se llama Espíritu Santo. Y mantienes una comunión correcta y mantienes tu mente renovada continuamente con una comunión y una comunicación. Comunión y comunicación son dos cosas importantes, porque tiene que haber un emisor y un receptor y un emisor. Y si no nos podemos comunicar, estamos perdidos. Porque vamos a funcionar en el intelecto y vamos a fracasar en muchas de las cosas que hacemos. Porque Dios tiene el control de todo. Así que, como resultado de ese enfriamiento, empezamos a faltar a la iglesia. Empezamos a no venir a los estudios bíblicos. Empezamos a no querer hacer esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque nos sentimos que no tenemos tiempo y el mundo nos ha abrumado con las cosas del mundo. Y nos ha entretenido con las cosas del mundo y como consecuencia ya Dios cae en un segundo o tercer plano. Y no nos damos cuenta. Pero ese es el resultado. ¿Por qué? Porque lentamente y sutilmente estás cayendo en la trampa de Satanás. Y esa trampa está puesta específicamente para separarte de Dios y robarte la salvación. ¿Qué va a pasar al final de todo esto? Que el corazón se empieza a poner tibio. Tu temperatura de calor en el espíritu empieza a enfriarse y te pones tibio. Y los tibios los vomita Dios. Usted lo sabe. Pero Él lo está haciendo con toda sutileza, inteligencia y propósito para destruir su vida. Separarlo de Dios. Entonces, usted se da cuenta porque antes se quedaba hablando de las cosas de Dios, de los milagros que hacía Dios en su vida, de las cosas buenas, pero ya no tiene tiempo para compartir con los hermanos, inmediatamente sale de la iglesia, se va corriendo a hacer lo que tiene que hacer. El mundo le ha puesto de asignación. ¿Por qué? Porque ya no hay ese esparcimiento del tiempo para poder dialogar y gozarse de lo que Dios le ha dado en su vida. No hay sabor. ¿Por qué no hay sabor? Porque el pensamiento está puesto en las cosas del mundo y no en las de Dios. Está puesto en las cosas que perecerán, porque la palabra dice claro que su palabra permanecerá, mas todo lo del mundo perecerá. O sea que todo en el mundo es cambiante y usted lo sabe, lo único eterno es Dios. Por eso el mundo se somete al Tribunal Supremo de Dios, porque todo lo que acontece en el cielo primero se plasma en la tierra. Y Apocalipsis me dice bien claramente que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces nosotros tenemos que permanecer en lo que permanecerá para siempre, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Y no poner las cosas en este mundo. Segundo punto importante, que el enemigo nos roba bendición. Y esto es para que nos examinemos. No, segundo punto, fatiga física. ¿Qué somos nosotros? Tenemos que analizar qué somos nosotros. Somos seres espirituales donde tenemos un cuerpo que tiene un espíritu y un alma. Quiere decir que nosotros somos espíritu, cuerpo y alma caminantes, vivientes. Si el cuerpo está débil, permitirá que ciertas cosas entren en el alma. ¿Por qué? Porque al estar débil el cuerpo, cansado, no saca tiempo para compenetrar en la palabra de Dios y solidificar su alma. O sea, cuando el cuerpo está débil, su alma no va a ser fortalecida porque no le dedica el tiempo necesario a causa del cansancio. Vamos a coger el ejemplo de Elías. Búsquese Primera de Reyes 19.
Vamos a buscar Primera de Reyes 19, en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 19, déjeme buscarlo aquí. Este es el relato de Elías cuando escapa de Jezabel. Mira lo que dice. El rey Acab era el esposo de Jezabel. 19:1 al 4. En Primera de Reyes. Mira lo que dice aquí. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ser el profeta de Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadas si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. O sea, como uno de los que mató. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue fuera para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice el 4º versículo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le pasó a Elías aquí? Elías estuvo tan cansado y tan cansado que huyó de la amenaza de Jezabel después de haber matado 400 profetas de Baal, 400 espiritistas, 450 espiritistas de Baal. O sea que recibe la amenaza y seguidamente él huye de esa amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué se acobardó? Porque no buscó el rostro de Dios. Si usted sigue leyendo el capítulo, va a ver que él se va caminando por el desierto y él le dice: Elías, Tibita, ¿qué haces? ¿Qué haces? Como que dice: ¿qué te pasa? Si mataste a estos 450 profetas de Baal, ¿cómo es posible que tú no puedas vencer a esa mujer? Si yo soy Dios de creación, yo soy el que tengo todo el poder. Sin embargo, no le consultó a Dios, huyó hasta más no poder, y debajo de un enebro, entonces Dios empezó a hablar con él. Eso exactamente es lo que pasa con nosotros cuando estamos abrumados y cansados. Y yo te quiero decir que cuando tú te sientas abrumado y cansado, es cuando más tienes que buscar el rostro de Dios. Y si te sientes acusado y te sientes que te ataca, pues tú sabes una cosa: dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en ti para vencer las tinieblas. Y Dios quiere que tú entiendas que lo que se estableció en el cielo con el poder de la resurrección radica en ti para vencer toda obra de maldad. Y que para lo que te robaron te lo tienen que devolver por 7, porque Dios te dice: te lo robaron, y la palabra dice que lo que te robaron te lo tienen que devolver por 7. Pero si no te tomas la autoridad y posicionas correctamente, nunca lo vas a obtener. Tú puedes tener un edificio de herencia que vale millones de dólares, inscrito a tu nombre, y te lo dejaron como herencia. Murió tu papá y tu mamá y te quedó a ti, pero tienes que ir ante un tribunal a reconocerlo para que esos millones de dólares vengan a ser parte de la renta para tu bolsillo. ¿Me está entendiendo? Pero no lo puedes reclamar si no postulas en el Tribunal Supremo, porque no tienes una comunicación ni una comunión con el Creador. Pero cuando tú la tienes, te posicionas y posesionas. Quiere decir, estás a la derecha del Padre y tomas lugar de lo que te corresponde tener, que es posesionarse. Entonces sí lo adquiere. Por eso la iglesia no sabe la autoridad que tiene. Y yo siempre se lo digo: cuando la iglesia despierte y sepa la autoridad que tiene, todo Puerto Rico será convertido para Cristo. Todo el dinero de los impíos vendrá a los justos de Dios. Porque no es que tal vez quizás, es que te pertenece. Si te pertenece, recoge lo que es tuyo y disfrútalo, porque de ningún bien carecerá. Te lo dice la palabra. ¿Qué hace la iglesia dormida? Que no reclama lo que le corresponde. Las deudas las tiene que pagar. Así sea quien sea y no tenga, te las tiene que pagar. Pero si la iglesia no se posesiona ni posiciona, no la va a adquirir. Ese es el problema.
Tienes que tener el fundamento de fe para hacerle el reclamo debido de todas las cosas que existen en este mundo. No hay ninguna de ellas que no ha sido creada por Dios y por Dios han sido dadas todas las autoridades y todas se someten a Dios. Pero es a través de la oración, a través de la fe que se rompe la obra de maldad. Y lo que es maldad contra ti se convierte en bendición y maldad para el que quiso la maldad contra ti. Porque tienes la autoridad. Tienes la autoridad. Y Dios es un Dios de justicia. Y la justicia vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario para que tú tuvieras la bendición. Pero a causa de no reconocerle a Él como tiene que ser, Él no puede pelear la batalla por ti. Al tú faltarte en los principios básicos del fundamento de lo que es la cruz del Calvario, lo que te corresponde tener se te atrasa cada vez más porque te sales del camino y te desvía. Entonces lo que pudiste haber hecho en menos de 15 días, como fue el pueblo hebreo, debió cruzar ese desierto en 15 días, pero por cabezón no lo cruzó. ¿Por qué? Porque se desviaba en la desobediencia. Y por uno se pierde la población y todos terminan no viendo la tierra prometida. Que eso no pase en tu vida. Que eso no pase en tu vida. Porque si Él pagó el precio por ti, por todos nosotros, es para que viviéramos bien y de ningún bien careceríamos. Es necesario que lo entendamos para que lo reclamemos. Por lo tanto, no permitas que la fatiga física te separe de la comunión y comunicación con Dios. Cuando nos fatigamos, estamos propensos a ataques espirituales, mucho más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo a leer esto, no dedicamos tiempo a comunicarnos con Él, no dedicamos tiempo a preguntarle, ¿qué tú crees de lo que voy a hacer? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Me conviene esta muchacha o no me conviene? ¿Me conviene este varón para mi vida o no me conviene? No, decidimos a la baqueta. Porque a mí me gusta, porque yo sé, porque yo creo. ¡Ya! Basta de errores. Voy a hacer este negocio porque me parece bien y lo haces hasta con un impío. Tú no puedes hacer negocio con un impío porque en los yugos desiguales Dios no lo avala. Ustedes saben esto. ¿Por qué cometemos errores? Porque no consultamos a Dios. Ese es el problema. No consultamos a Dios y tomamos las decisiones por lo que mejor nos parece. Tercer principio, el ataque de la escasez. Y me refiero a las economías. Aquí es donde a veces se encuentran los cristianos acorralados y piensan que no tienen alternativas ni recursos para salir. Escuche, no podemos reprender las deudas. Lo que tenemos que reprender es nosotros que hacemos las malas decisiones que nos meten en las deudas. Eso es lo que tenemos que reprender. Somos nosotros, no todos son los demonios. A veces no cumplimos la palabra porque no hacemos las cosas correctamente. Entonces nuestras economías merman. Dice, pero sí que estoy trabajando igual y el dinero no me da. Hay algo que está mal. Pregúntale a Dios que no estás haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque Él puede bendecirte, pero si tú no haces las cosas correctamente, hace así hasta que tú aprendas a corregir. Y no vas a echar para adelante. Y pasas de trabajo en trabajo, o no consigues trabajo, o te pagan muy poco, o coges dinero y el dinero no te da, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas acontecen porque no hay un consenso de una obediencia a la palabra perfectamente como Él la requiere. Y hay otros casos donde entonces recibes dinero y Él te dice, da y no da. Ah, papá. Entonces hasta que tú aprendas a dar, yo te voy a enseñar a no darte. Para que aprendas a dar. Hay gente que ve otra necesidad y ve la necesidad del otro, pero dice, pero es que yo tengo que pagar aquello y este no, me quedo con los chavos. No que le dé, eso no es de Dios, eso soy yo. Y no das. Entonces, te conviertes en vez de dador de vida y de bendición, te conviertes en un retenedor, en un saqueo cualquiera. Y no puede Dios bendecir a gente así. ¿Por qué? Las finanzas, el dueño del oro y la plata es Él. Y Él hace como Él quiere. Pero cuando Él te dice, da, pero da con manos abiertas. ¿Por qué? Porque si Él te manda a dar es porque Él quiere bendecirte más todavía. Eso es lo que la gente no entiende. Tú dices, pero si lo que tengo son 5 pesos, lo voy a dar. Sí, mira, en una ocasión
cuando vine a Cristo, yo estaba en una prueba de escasez económica bien brutal. Y tenía $1.25 en el bolsillo para almorzar. Y un BM para montarme el carro. Mira qué condición. Así es Dios. Y me manda un ángel, que yo no sé, después supe que era un ángel, en forma de mendigo. Y el tipo con aquella barba me hace así. Y digo, guau, este tiene más hambre que yo. Y le di $1 y una peseta, que era lo que tenía. Y de momento digo, pero si yo puedo ir donde Toña y el viernes le cuadro cuando me lleguen los cheques y este hombre puede comer conmigo. Y me viro así y ya no estaba el hombre. Y dije, wow, y la peseta de plata también voló, porque Él es Dios. Me quedé mirando y le dije, Señor, me dijo estas palabras, porque te he observado y te he probado, has salido aprobado, ahora te bendeciré. ¿Dio cuenta? Y en mi casa lo que había era una botella de agua. Y para los que no saben, yo fui millonario. Y lo entregué todo al Señor. Y no me pesa, ni me molesta. Al contrario, le doy la gloria y la honra. ¿Por qué no lo hice antes? Porque no lo conocía. O sea, lo que te quiero decir es que lo que te está hablando, sabe lo que te está hablando. Cuando tú te acostumbras a vivir de una manera y tienes que vivir de otra, te es duro. Pero cuando lo miras a él y dices, esto es nada. Entonces vaya a creer que no sé lo que le estoy hablando. Así que le hemos reconocido, mi esposa es arquitecta y sabe que estoy hablando verdad. Algún día ustedes le pueden preguntar a la pastora. Le va a contar lo mismo. Porque cuando se habla la verdad, por donde quiera es lo mismo. Y con gusto lo hago y con beneplácito. Y solamente le puedo decir, lamento no haberle conocido antes. Esa es la verdad. Si lo hubiera conocido antes, estuviera mucho mejor, porque estuviera mejor en todos los sentidos. Pero uno es cabezón. A veces viene herido, dañado, enfermo al Señor, pero uno es cabezón. No haga eso usted. Coja la bendición desde ahora y no permita tener que pasar por eso. Ni tenga que pasar por las escasez. Lo importante en la escasez es que usted pueda prever, prevenir y controlar que sus gastos, no todo lo que parece ser bueno, escuche esto bien, es bueno. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo bueno, escuche esto bien, no es bueno si Dios no lo aprueba. Grábese eso. Lo que parece ser bueno, y usted entiende que es bueno, si Dios no lo aprueba, no es bueno. ¿Y por qué? Porque Él tiene el engranaje sincrónico de todas las cosas que han de pasar sobre este mundo. Y Él sabe lo que te conviene a ti y a mí. Pero nosotros pensamos saber y no sabemos nada. Porque sabemos de ahora, pero de ahorita y mañana no sabemos nada. Si cuando nos guiamos por Él, le entregamos toda confianza y voluntad a Él, Él que hace el querer como Él hace, la misericordia de Dios viene sobre tu vida y entonces la gracia y misericordia es sobre tu vida y tus finanzas empiezan a prosperar. Otra de las causas que afecta mucho es cuando no cumples con tus diezmos y las ofrendas. Cuando no diezmas, Malaquías 3:10 te dice, y probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero el versículo 11 nadie lo dice. Y dice lo siguiente, y reprenderé al devorador. Quiere decir que el que te roba la finanza, él te va a defender contra él y le va a decir, no puedes tocar las finanzas de él, le tienes que prosperar y no la puedes tocar. Se lo dice a Satanás, no puedes tocar la finanza. Y esas son la gente que dice, todo el mundo se quedó sin cobrar, pero yo cobré. Y a mí me pagó Hacienda cuando Hacienda no le paga a nadie. Y usted dice, ¿pero cómo es eso? Sí, porque Dios reprende al devorador. Y aunque usted no lo crea, Hacienda es un devorador de este país. Sin hablar mal. Sí, es un socio que usted tiene que no paga nada, pero le cobra todo. Es un devorador. Es un devorador. Pues él lo protege contra eso. Y le pone gente para ayudarlo. ¿Por qué? Porque él está comprometido cuando usted diezma y ofrenda. Y si usted llega a ser primicia, ni te cuento. Porque entonces hace un depósito de fe. Y ese depósito de fe él lo ve como algo grande. Porque en esencia, fe es Dios mismo. Él es el autor y el consumador de la fe. Si Él es el autor y el consumador de la fe, Él te va a probar en lo que es Dios mismo en tu vida.
¿Para qué? Para que plasme la imagen y semejanza de la creación que eres tú mismo. Entonces te va a probar. ¿Para qué? Para que tú te demuestres a ti que tienes fe y entonces dice, bendícelo, porque me creyó. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú caminas en esa dimensión, la escasez económica no es que va a desaparecer, es que tiene que desaparecer porque Él es Dios el que te va a bendecir. No hay manera de que tú quiebres. No hay manera de que fracases. No hay manera que te vayas abajo. Porque lo has hecho a la manera de Dios. Mira, hay dos momentos importantes en la vida. Que somos bien vulnerables como seres humanos. Y es cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Los dos extremos son extraordinariamente peligrosos. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque Él te va a probar cuando lo tienes todo, pero también te prueba cuando no tienes nada. Yo he pasado los dos extremos. ¿Y qué somos probados? ¿Para qué? Para poder ser bendecidos. Dios te bendice cuando te prueba. Ahora bien, yo le tengo una receta en el Salmo 37, 25. Búsquelo ahí, márquelo, para cuando están en escasez. El que dice, joven fui y envejecido. Salmo 37, versículo 25. 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigue pan. No he visto justo desamparado, bueno, ahí tiene que estar. Ni su simiente mendigue pan. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia o su simiente mendigue pan. ¿Qué nos está enseñando esto? Que Él no te ha desamparado, eres tú el que te has separado de Él. Y por eso no eres bendecido. Pero cuando te unificas con Él, aún en medio del ataque de la escasez económica, Él te reivindica conforme a su palabra y te levanta. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí con negocios quebrados y están bien? No levanten las manos, sabemos que es así. Pues también con los otros lo hará también. ¿Y cuántos llegaron bien y ahora están mejor? También lo hará. ¿Cuántos llegaron sin negocio y ahora tienen negocio próspero? También lo hará. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque estás caminando dentro del mover de la palabra de Dios. Y no te sales ni izquierda ni derecha. Josué 1:8 te lo dice bien claro. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es lo mismo. Así que es un requisito el seguir esta palabra. Y el enemigo quiere que por el contrario tomes decisiones en el intelecto para que no prospere tu vida conforme a la palabra escrita está. Acuérdense que todo en el mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Por eso, aunque pasen las cosas que pasen en el mundo, la palabra queda establecida y la palabra se va a cumplir en el mismo mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque las tinieblas, Satanás y todos sus secuaces se tienen que someter a la voluntad del Padre. No es que tal vez quizás pueda hacer si Dios quiere. Dios lo hizo ya por ti, hermano. No es que si Dios quiere. Ya Dios lo hizo por ti. Tú lo que tienes que caminar en esa verdad y reclamarla. Si Él la ganó por ti, si te dio el título de propiedad de todas las bendiciones, si te dio la autoridad, al grado tal que estuvo dispuesto a morir por ti, y como si eso fuera poco, resucitó, y como si eso fuera poco, se sentó a la diestra del Padre, y te invita a sentarte a la diestra del Padre cuando pone el Espíritu Santo en ti. ¿Qué más quieres que haga? Lo tienes todo. La iglesia tiene el poder para todo, conforme a la voluntad del Padre. No hay de ningún bien que podamos carecer si tenemos la autoridad para todo. Lo que pasa es que no nos metemos con Dios como tiene que ser. Cuarto principio. Una vida débil de oración. La vida débil de oración que está en Mateo. Vamos a buscar Mateo 26, 40 al 41. Vamos a buscar Mateo.
Mateo 26, 40 al 41. Les voy a leer. Mira lo que dice Mateo 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esto cuando Jesús está en Getsemaní. Y el 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que tú tienes un enemigo en la carne que se va a oponer a través del cansancio para que no ores. Te va a doler la cabeza, te sientes cansado, te duele la espalda, caíste en menstruación, etcétera. Qué sé yo cuántas cosas se puede inventar el enemigo. Todas son para que no busques la relación con Dios. Todos son para que no ores y te comuniques. Mira, cógete el ejemplo de Pedro. De aquí se desprende el error de Pedro. Pedro no oró porque no pudo orar esa hora. Y cuando llegó la verdad de reconocer a Jesús, lo negó 3 veces. ¿Por qué lo niega 3 veces? Porque no estaba fortalecido en la oración por falta de fe, porque no tenía el depósito necesario de la comunión con Dios. La oración es una disciplina de fe, hermano. Y persistencia. Si usted le saca la batería y nunca la carga, llega el momento que te dice: no hay nada, papito, estás a pie. Eso pasa al cristiano que no ora. Tú tienes que tener depósito de oración 24/7 y recargar y recargar y recargar esa batería para cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento de la prueba, estés abastecido de energía cristiana para vencer la tentación y la maldad. Si no tienes esa batería recargada, la cristomicina que rompe toda obra de maldad, no vas a poder vencer. La tentación te va a vencer. El error vas a caer. ¿Por qué? Porque no tienes el depósito de oración que fortalece el alma, y el alma es el que te da la alerta para decir: esto no es lo que yo quiero. Porque el Espíritu Santo habla a tu alma y tu espíritu escucha. Pero entonces no tienes la respuesta porque no tienes la batería, porque no has comunicado con Dios lo que tienes que hacer. Por lo tanto, el poder de su presencia, la fuente de poder, no está en el depósito de tu alma. Y si no tienes la fuente de poder, el depósito de tu alma, que es el dínamo que te da la vida espiritual, estás apagado. Estás muerto en vida. ¿Por qué mucha gente tiene su ángel apagado? Por lo mismo, porque no lo nutren. Si no lo nutres con oración, si no lees la palabra, el ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo está desnutrido. ¿Podrá alguien débil pelear la batalla fuerte? ¿Verdad que no? Está derrotado. Pues no lo permitas. Llénate de la palabra, lee la palabra, ora, comunícate con él, saca tiempo, dale rodillas. Es necesario. Es necesario. Acuérdese que la oración es una disciplina de fe y perseverancia. Por lo tanto, es la que te va a permitir ganar la batalla espiritual, porque si no te vas a llenar de miedo como se llenó Pedro, y Pedro negó 3 veces al maestro. Después de haber vivido 3 años con él, haciendo milagros, señales, prodigios, portentos, levantando muertos. Viendo caminar, caminó sobre el mar y vio cómo se calma la tempestad y no tuvo la capacidad de enfrentar un cuestionamiento. Tú eres uno de los de él. Tú hablas como él. Lo negó. Cada vez que tú cometes un error deliberadamente, sabiendo que lo estás haciendo mal, estás haciendo lo mismo que hizo Pedro. ¿Por qué? Porque estás débil en oración. Y es un enfrentamiento que tenemos que analizarnos nosotros mismos. Ese versículo de Mateo 26, 40, 41, léalo, márquelo. ¿Con qué yo me identifico aquí? ¿Dónde está mi error aquí? Así que yo leo la palabra, denúnciame mi error aquí. Y me autoexamino todos los días. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Cualquiera comete un error. Pero tenemos que chequearnos. Y esa es la manera de leer la palabra. Y acuérdese, como siempre les digo,
La oración es una disciplina de fe y perseverancia. Escríbalo ahí. Practíquelo. Porque de otra manera está derrotado. Tiene que, como yo le dije el otro día, no me acuerdo qué día fue, leer la Biblia, inhala Biblia y exhala oración. Inhala Biblia y exhala oración. Porque cuando usted inhala la Biblia, inhala el poder de Dios. Se inunda su alma de ese poder de Dios. Y cuando usted exhala la palabra prospera por la cual ha sido enviada. Va con la potencia que Dios puso en su alma, que es la verdad de Cristo. ¿Estamos entendiendo español aquí? Por eso es que ocurren los milagros que usted ve que ocurren aquí. No ocurren porque sí, porque es que estamos pagando un precio. Y hay gente que se sana sin nadie orar aquí. Y ha pasado, ustedes lo saben. La gloria es para el que vive. Pero es eso. Inhala Biblia. Exhala ¿qué? Oración. Y cuando tú exhalas oración y desatas la palabra, las cosas ocurren. Echarás fuera demonios, sanarás a los enfermos, libertarás al cautivo, se romperán las cadenas, señales, milagros, prodigios y portentos acontecerán a causa del depósito del poder de la fuente de Dios en tu vida. En tu vida. ¿Estamos, pueblo? Quinto principio, que se nos va el tiempo. Sentirse abrumado y desesperado. Esto es una señal visible. Cuando usted está abrumado y desesperado, son cosas circunstanciales. Cuando usted analiza circunstancias, quiere decir algo que le rodea. Circun es algo que te rodea y estancia es permanencia. O sea que hay algo que te rodea permanente. Porque estás abrumado. Por lo tanto, tú te sientes que estás rodeado y todo lo que hace te sale mal. Y eso es algo que usted tiene que autoexaminarse por qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si usted no rompe con esa cadena, empieza la negatividad que lo tira al piso y empieza a renegar de Dios y a hablar negativo de todo lo que está haciendo. ¿Qué va a pasar? Eso le atrasa a usted todo el proceso y el plan profético que Dios destinó para tu vida. Si Dios dice, tú vas a conquistar tus hijos. Si Dios dice, tú vas a unificar tu familia. Si Dios dice, yo te voy a dar una casa nueva y te voy a prosperar. Y vas a comprar una casa cara a precio de pescado bombado. ¿Cómo? Pero tú lo recibes, tú lo crees, mantienes la comunión. Tú lo vas a recibir porque ya Dios lo dijo. Pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar en el ejercicio de la fe y en oración para que las cosas se cumplan. Porque esto no se puede comprar, hermano. No se puede comprar. Es un trato de Dios contigo, contigo y con Dios. Yo estoy aquí para denunciar cómo llegar a eso. Y ahora intercedo por cada uno de ustedes. Pero la parte que te toca a ti, Dios requiere que es tuya. No la puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a recibir la bendición que Él te va a dar. Y si Él te la va a dar a ti, es que es tuya. Pero tú tienes que reclamarla en el debido proceso de ley espiritual para que lo recibas. No puede ser de otra manera. O sea, yo puedo orar por ustedes. Su papá puede orar por ustedes. Su tía abuela puede orar por ustedes, lo que sea. Pero tú tienes que moverte. Es importante que entendamos ese proceder. Porque lo que nos corresponde hacer, Dios va a requerir que lo hagamos. Dios va a requerir que lo hagamos, hermano. Sexto principio. Resurgen antiguos hábitos y maneras de vivir. Cuando empiezas a caer en las inequidades o los pecados del pasado y a resurgir en tu mente la vieja criatura, como decía, de volver a fumar, volver a fornicar, volver a la pornografía, al adulterio, etcétera, los pecados del que te sacó, ahí es donde empiezas tú a entender que estás bajo ataque a tu mente y tienes que reprenderlo. Y entonces meterte más con la palabra para que esos ataques queden fuera y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y venir entonces meterte y sustituir esos pensamientos negativos por la verdad de la palabra de Dios. Cuando tu mente es saturada, es cambiada, es transformada por la palabra de Dios, esos viejos hábitos que vienen a aflorar como parte de tu andamiaje de la vieja criatura se van a deshacer porque no tienen espacio en tu mente para ocuparla.
y tú la vas a llenar de la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú llenas la verdad de la palabra de Dios en tu mente, no hay espacio para esa basura. Y esa basura se tiene que deshacer porque no encuentra de dónde pegarse. Porque tu mente está renovada en Cristo. Entonces lo que te hicieron del pasado, que ya perdonaste, te lo van a traer a viejos recuerdos para decirte, no, porque aquello, yo eso ya lo perdoné, papá. Olvídate de eso. Esa basura se echó al zafacón y nadie más la tocó porque ya se incineró. Si Dios me perdonó los pecados y no se acuerda de ellos, ¿quién soy yo para acordarme de ellos? Y está en el fondo del mar. Así que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y nueva criatura en Cristo Señor Jesús nuestro. Todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no te acuerdes del pasado. Olvídate del pasado. Fuiste libertado, sanado, reconciliado y ahora estás en la posición y posesión que Dios te puso nueva. Y eso es la que tú tienes que caminar. Y viene el enemigo a decírtelo con otra persona. No, porque tú eras fulano. Ok, yo era una prostituta, pero ahora soy una mujer nueva en Cristo. ¿Y qué? Si el que me redimió del pecado no se acuerda, ¿quién eres tú para acordármelo? Apártate de mí, Satanás. Tiene que decírselo, hermano. No se deja acusar por el dedo del acusador. Usted tiene un futuro brillante en Cristo y Dios lo llamó para cosas buenas. Y de ahí en adelante lo que tú tienes que buscar es cómo yo voy a llegar a las cosas que Dios me prometió. Cómo yo voy a reclamar lo que está a mi nombre ya. Cómo yo voy a reclamar las promesas de bendición para mi vida. Eso es lo que usted tiene que mirar. No mirar hacia atrás. No mirar al vecino. No mirar a la vecina. No, mirar hacia el frente, hacia las cosas nuevas. Dios te posicionó y posesionó. Y vuelvo a explicar esto. Cuando Él te posiciona, te está poniendo en lugares celestiales altos, no en la basura de este mundo. Cuando te pone en esa altura, a la altura de la diestra del Padre donde está Él, es porque tú estás ahí para determinar a través de la oración lo que va a suceder en la tierra. Lo que va a suceder con tu finanza, lo que va a suceder con la mujer que vas a tener al lado, con el esposo que vas a tener al lado, lo que va a suceder con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes esa autoridad. ¿Y quién te la puede quitar? Nadie, porque Dios te la dio. Tú mismo te saboteas con no creerlo. Pero si tú lo crees, lo obtendrás. Porque sin duda, por eso Él pagó el precio. La bendición que tú todavía no has obtenido, ya fue comprada a precio de sangre. Agárrala, créela, camina en la verdad. Y todo lo que te falte os será añadido. Porque así como ha crecido tu alma, será toda la añadidura que te falte. Lo dice la palabra. Sexto principio. Resurgen los antiguos hábitos y maneras de vivir. Ese se lo dije, ¿verdad? Vamos para el séptimo. Aléjate de las relaciones santas. El alejarte de las relaciones santas es algo que es bien llamativo. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a poner amistades para que te alejen, cristianas, te alejen de los principios de Dios. ¿Y cómo lo hace? Murmurando, bochinchando, criticando, hablando mal del prójimo, criticando aquello, esto y lo otro, diciendo que esto no es verdad, que hay errores aquí, o que el pastor te dijo algo que está fuera de la palabra, etcétera. Eso lo hacen con todo el propósito de alejarte de Dios. ¿Y qué va a pasar? Empiezas a perder interés en la iglesia. No te puedes mantener conviviendo ni compartiendo tu tiempo con gente que estén caminando en esa dimensión, porque eso no es de Dios. Cuando tú te alejas del evangelio para juntarte con gente así, lo que estás es atrasando tu propia bendición, que Dios la tiene para ti en el tiempo correcto, la atrasas en el tiempo y por lo tanto haces como el cangrejo, caminas para atrás. ¿Por qué? Porque te sales del propósito de Dios mientras estás prestando oído a supuestos cristianos que están caminando contra lo que dice esta palabra. A veces, dice la pastora, son creyentes pero no son discípulos. Ahorita a ver si pasamos la película que la... Porque es que realmente no nos damos cuenta. Si no nos metemos con la palabra y llenamos el depósito de esta palabra con nuestra alma, con este depósito de palabra en nuestra alma,
no vamos a identificar quién es quién dentro del cuerpo de Cristo. Por eso las iglesias se dividen. Por eso las iglesias se fragmentan en grupitos. ¿Por qué? Porque no podemos a veces identificar como creyentes quién es y quién no es. Y prestamos oído a quien no tenemos que prestar. Por eso es este séptimo principio bien válido para la iglesia. Una de las cosas que hay dentro del principio es que no hablan del testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. No hablan lo que Dios ha hecho en la iglesia de ese creyente. Se omite. No tienes interés en venir a los estudios, no tienes interés a orar con los hermanos, no tienes interés a interceder. ¿Por qué? Porque realmente está el enemigo entronizado dentro de tu voluntad, porque tú le abriste la puerta a salirte fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Al abrir la puerta, ya estás contaminado y queremos que en un vaso de honra Dios esté posicionado y posicionado. Dios no está donde está el pecado, hermano. Dios permite que te arrepientas de eso para entonces tomar hegemonía dentro de tu vida. Por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien compenetrados, con una mente renovada. Renovada a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente vive en las casas con las mujeres y pelean por tonterías? Porque no renuevan su mente con la palabra de Dios. Vienen de la calle con un problema y la calle lo mete el problema en la casa. ¿Por qué? Porque no son renovados con la palabra de Dios. Pero ¿con quién pasa la mayor parte del tiempo esa persona? Con la gente de la calle. Pues ¿qué te va a traer? ¿Los problemas de la calle? No te va a traer otra cosa. La basura de la calle. Por eso nosotros tenemos que tener amistades santas y compartir con gente santa. Yo fui alcohólico. Yo no me meto una barra a compartir con nadie, ni a evangelizar a nadie. No lo hago, ¿por qué? Porque yo no juego con la tentación. Y la tentación no proviene de Dios y Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie, es el diablo. Pero a veces nosotros creemos saber mucho y nos equivocamos. Como yo le dije el otro día a una persona que me dijo algo similar, no voy a decir el nombre. Y me dijo, yo fui allí, hice esto, aquello, lo otro. Y yo, ¿y quién te mandó? No, pero ese es mi deber, llevar el evangelio a toda criatura, la gran comisión. No estás equivocado. La gran comisión no es para eso. Dios no te va a mandar al mismo infierno que te sacó. No, pero sí, yo sentí un deseíto, pero el deseíto sigues jugando con el fuego y te vas a quemar. Tienes que ser sabio. ¿A quién estás oyendo ese hermano? Pues al mismo diablo. Eso no es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudo discernir? Porque no se mete con la palabra. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Lo dice la palabra. Entonces, ¿crees que Dios te va a mandar ahí? Hermano, está malito. Tienes que leer más la palabra. Tienes que meterte con esto. Si no alimentamos el alma de la palabra, si no renovamos la mente todos los días de nuestra vida, nosotros no vamos a estar en el camino correcto. Mira, este mensaje lo quiero hablar con los jóvenes precisamente, pero va para todos nosotros. Nosotros tenemos que examinar las amistades que tenemos, si son espiritualmente correctas o son del mundo, que piensan carnalmente. Si la mayor parte de tus amistades son gente carnal del mundo, te va a transfundir la carnalidad del mundo a tu mente y eventualmente vas a tener una infección espiritual donde tu alma se va a contaminar con las cosas del mundo y vas a llegar a pensar como vence a la gente del mundo, aunque estés viniendo a la iglesia. ¿Cómo? Sí. Se llama santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Tus amistades tienen que ser congruentes con lo que dice esta palabra y vivir con la palabra para que mantengas en santidad. Y puedas entonces poseer las puertas del infierno. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero para que eso ocurra, tienes que mantenerte en santidad. No puedes tener más amistad con la gente del mundo que con la gente de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que buscar. Hay que alejarse de ese tipo de relación y mantener relaciones santas. Y analícela de esta manera. Si tienes más cosas en común con gente del mundo que con la gente que sirve a Cristo, esto te va a arrastrar al mundo.
Me estoy yendo, pueblo. Jóvenes. Esto es para todos, pero a los jóvenes les pasa mucho esto. Tienen más relación con la gente del mundo que con la gente que le sirve a Cristo. Y esto lo va a arrastrar al mundo y esto es contrario a la santidad. Yo quiero que meditemos sobre estos 7 principios. Adoración, pase, por favor. Porque estos 7 principios hacen que el poder de la fuente, que es Cristo Jesús, opere en tu vida para bendición todos los días. Y que el plan profético que Dios tiene para tu vida se cumpla. Oye, no importa los errores que hayamos cometido en el pasado, Dios te reestructura nuevo y cuenta de aquí en adelante. Por lo tanto, todos tenemos oportunidad de ser reivindicados y de ser sanados, libertados, sanados y reconciliados con Él para que la bendición que ya Él destinó, que no la hemos recibido, la podamos recibir. Pero solo tienes que creer y caminar por esa palabra. Amén. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Usted entregue lo que tenga que entregar. Examine los 7 principios. Yo te lo doy. Y entonces podamos recoger lo que Él te entregó de bendición para tu vida. Cuando hacemos esto, hermano, nuestra vida cambia, somos transformados y entonces aquello que nunca habíamos podido lograr, lo empezamos a obtener. Aquellas cosas que veíamos imposibles, se empiezan a volver posibles. Aquellas situaciones de escasez cambian. Aquellas situaciones de enojo, angustia, ira, coraje, contienda, depresiones, soledades, desaparecen. ¿Por qué? Porque quitaste el estorbo que había en tu alma para que sea sustituido por una verdad que te da un gozo inefable, que te quita toda adversidad y te pone en bendición, en lugares altos, donde entonces puedes postular a través de la oración y las cosas empiezan a ocurrir, donde la paz que inunda todo tu ser es continua. Y hay entonces un sentido de gozo inefable que fluye como virtud divina en el poder de Cristo que habita en ti. Eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Si nosotros no caminamos en esa verdad, nos vamos a caer. Pero si nosotros nos sostenemos mirando el poder de la fuente de nuestra creación, nosotros vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Porque ¿sabes qué? Él nunca se ha equivocado ni se equivocará. Cuando Él dice te bendeciré, 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 es porque te va a bendecir abundante, abundante, abundantemente. ¿Sabes por qué? Porque se lo prometió a Abraham. Y tú y yo somos descendencia abrámica. Eso es una herencia que nos corresponde. Y solamente tú la puedes sabotear cuando no la crees. Pero si tú la crees, tú la vas a obtener. Oremos en esa dimensión. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído tu palabra como me la diste, Señor, con los 7 principios. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos prosperes a todos conforme a esta palabra, porque la hemos creído de principio a fin. No tenemos ninguna duda. Anhelamos recibirla para dar testimonio de la grandeza de tu poder a causa de lo que hemos creído. Así que hoy hemos sido persuadidos a través de tu Espíritu Santo y abrimos nuestras manos, Señor, para entregarte la corrección de lo que necesitamos corregir y entonces sea sustituido por aquellas cosas que no te agradan a ti. De tal manera, Señor, que seamos más emblanquecidos que la nieve y seamos libertados, sanados y reconciliados contigo. De tal manera, Señor, que la herencia inmarcesible de los justos, que somos nosotros, de los santos, que somos nosotros, venga a residir como parte herencial de la descendencia abrámica que nos corresponde tener. Somos la iglesia del poder de la resurrección, donde todo lo viejo murió para nacer lo nuevo que tú vas a hacer en nosotros. Y nosotros lo creemos, Señor, que tu poder está a favor nuestro. Por lo cual hoy pedimos, Señor, que sea hecho para gloria de tu nombre. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señor. Denos un aplauso, Señor. Y afirme esta verdad en su vida. Y aprópiese de ella.